Muy buenos días y feliz viernes 16 de diciembre de 2022 en este vídeo que es el número 65 de Pregunta Jorge. Como siempre te recomiendo antes de empezar a contestar las preguntas del vídeo de hoy que te puedas suscribir a Capmany Premium. Capmany Premium es un servicio en el que siempre vas a tener el mismo abogado que te va a responder a las preguntas que tengas sobre derecho laboral y de la seguridad social en un plazo de 24 horas y además tendrás beneficios como vídeos en directo exclusivos, como pertenecer a una comunidad y servicios con descuento en el caso de que tengas que ir a juicio. Para más información te dejo los detalles, un enlace en los detalles de este vídeo. Y vamos a empezar con las preguntas de hoy. No sin antes recordar también que podéis hacer la pregunta en vídeo. Si queréis hacer esa pregunta por vídeo, como han hecho en el vídeo de hoy, pues 4 personas, podéis hacerlo. ¿Cómo? Pues muy sencillo también. En los detalles de este vídeo tenéis un enlace que os permite acceder con vuestro móvil y grabaros. La pregunta máximo 30 segundos con vuestro móvil. Os vemos la cara y que sea concreta y breve. De esta forma podemos poner a más personas. Y ahora y así, si os gusta este tipo de vídeos, os pido que le deis al me gusta, que os suscribáis al canal y que le deis a la campana para que os notifiquemos de todos los vídeos que vamos publicando durante la semana. Y ahora y así empezamos con el primer vídeo de hoy. La primera pregunta es de José María, que nos dice lo siguiente. Dentro vídeo. Muy buenas tardes, Jorge. Gracias por todas vuestras ayudas. Tengo una IPT por prótesis total de cadera con poca movilidad y dismetría. Aparte, hace un mes me operaron de un tumor cerebral clase glioma y mi pregunta es si puedo pedir una absoluta o esperar que me den quimio y radio. Muchas gracias. Bien, gracias por la pregunta, José María. En este caso, lo que te recomendaría es esperar, esperar a ver cómo funciona ese tratamiento, que esperemos y te deseamos que todo vaya muy bien en relación con el tema del cáncer, porque para una absoluta con una prótesis de cadera es difícil. Entonces, la absoluta por el tema del cáncer sería posible si te queda algún tipo de secuelas derivados del tratamiento, de la quimio, de la radio, etcétera. Si queda algún tipo de secuela, que esperemos que no sea así, te podrían dar la absoluta. Si no, es bastante complicado. Muchas gracias, José María, y muchos ánimos con el tratamiento. Vamos con otra pregunta. Nos la hace Lourdes de Valcárcel, dentro vídeo. Mi hijo tiene 32 años, casi 8 años cotizados, pero en los 5 últimos años, durante 20 meses no cotizó, pues el derrame cerebral que ha tenido le pasó estando en Japón con una beca de estudios y no hay convenio con España, aunque él tenía su sueldo y estas cosas. Cuando volvió a intentar incorporarse un par de veces a su trabajo, pero no ha podido, y por eso le han abierto, el día 22 recibió la carta que le han abierto el expediente de incapacidad permanente tras 18 meses de baja. Pero también en esta carta no pone si es para la total o para la absoluta. ¿Hay alguna forma de saberlo? Y por favor dime lo de las lagunas, si se le aplicarían los 20 meses de las lagunas. Bien, gracias por la pregunta. En este caso, podría solicitar la incapacidad permanente si vuelve. La respuesta es que sí, ha cotizado los años necesarios. Lo único que tendríamos que ver el requisito de situación de alta o asimilada al alta. Básicamente, tendríamos que estudiarlo bien, si ha estado inscrito como agente de empleo durante este tiempo que ha estado cotizando estos últimos 20 meses en España, es decir, si cuando fue a Japón estaba inscrito como agente de empleo o no, porque de lo contrario no cumpliría uno de los requisitos que es estar en situación asimilada al alta, y por lo tanto tendríamos que estudiarlo bien el caso. En todo caso, la carencia específica la cumpliría porque ha cotizado, entiendo yo, un año en los últimos 5, eso sí que lo tendría, pese a estos 20 meses, y de dársele una incapacidad permanente, ya fuera absoluta o total, pues cumpliría los requisitos de cotización. Con 8 años y 1 en los últimos 5, pues cumpliría los requisitos. Sobre el grado que le quedaría dependería un poco de las secuelas de este derrame que ha padecido y de qué situación se encuentra, y a partir de ahí se podría estudiar. Ya digo que más que por un tema de cotización, sería sobre un tema de situación. Al ser un derrame cerebral, una enfermedad común, tiene que cumplir dos requisitos: la situación de alta o asimilada y, por otro lado, la cotización. Gracias por la pregunta, Lourdes, y muchos ánimos. Vamos con otra. Nos pregunta en este caso vídeo de Carlos Sidney. Dentro vídeo. Hola, me han dado una capacidad absoluta como conductor, judicialmente. Quería saber si podía salir como extra, que dicen que te tienen que dar de alta un día. Entonces, no sé si esto será compatible con
con la incapacidad permanente. Gracias y ánimo con tu programa. Estamos todos encantados. Bien, gracias por la pregunta, Carlos. Efectivamente, el hecho de este régimen de artistas que está asimilado al régimen general, te tienen que dar de alta. Yo entiendo que lo mejor es que lo notifiques por escrito. Sí que habría posibilidad de hacerlo y lo único que te digo es que lo notifiques a la Seguridad Social de que vas a hacer esto. Y por hacer un día de esta colaboración no creo que haya ningún tipo de riesgo para que te quiten la incapacidad. No habría problema, pero sí que mi recomendación es que presentes un escrito en la sede electrónica para que lo puedas hacer así y así te evites cualquier tipo de problema. Vamos con otro vídeo, en este caso de Pilar, dentro vídeo. Sigo estando de baja todavía hace 18 meses hoy y bueno, ayer y no sé nada todavía del ICAM, no se han puesto en contacto conmigo. Sí que me mandó la empresa un comunicado como que me daban de baja de la Seguridad Social y quisiera saber si esto es correcto, si una vez que hacen esto, yo no he disfrutado de mis vacaciones de este año, del 2022, ni del 2021. Si tendrían que ingresarme el dinero. Bien, gracias por la pregunta. En este caso, las vacaciones. Acabados los 18 meses, la empresa efectivamente deja de cotizar por ti. Tiene la obligación de cesar la cotización y sigues cobrando de baja hasta que se dicte una resolución de incapacidad permanente. El tema de las vacaciones, hay empresas que las liquidan, ¿de acuerdo? Es decir, que te pagan las vacaciones, aunque tú sigas de baja, y hay algunas otras que se esperan. Mi recomendación es que te esperes hasta que salga la resolución. ¿Por qué? Porque si sale la resolución y tú aún no estás para trabajar, tienes esas vacaciones que hace que estés más tiempo, ¿de acuerdo? Como ya estás cobrando la baja y ya tienes unos ingresos, el hecho de que te paguen estas vacaciones, pues aparte del dinero, que es importante, pero no te permitiría que cuando te den una resolución que sea desestimatoria de la incapacidad, pues tendrías que reincorporarte al momento. En cambio, si no te las han pagado, puedes disfrutar de esas vacaciones, cobrándolas, lógicamente. Y en el caso de que tengas una incapacidad no hay problema, te la tienen que pagar igualmente esas vacaciones. En el momento que te reconozcan la incapacidad, te las deben. No es una cosa que la pierdas si no lo pides ya. Y por lo tanto, no habría ningún tipo de problema. Lo único que debéis saber también es que si la empresa lo liquida, vosotros no podéis decir, no lo quiero cobrar, esto es una facultad de la empresa y hay algunas que lo hacen así, liquidando los 18 meses y algunas que se esperan a que haya la resolución. En todo caso, tienes un año para reclamarlo desde que salga la resolución de la incapacidad permanente. Gracias por la pregunta, Pilar, y ahora ya vamos con preguntas de texto que nos habéis formulado por las redes sociales. Vicente Alonso Armas dice: aprobada la total, hice una reclamación previa, pero fue denegada por silencio administrativo. Tengo juicio para febrero del 24. Como el INS va con bastante retraso, puede ser que me den la absoluta por vía administrativa. Mi enfermedad es espalda fallida. Bien, gracias Vicente por la pregunta. Podría ser, ¿por qué no? Sin embargo, ya te digo, nosotros el porcentaje de éxito que tenemos de las reclamaciones previas es muy, muy, muy pequeño. Normalmente es menos de un 5%, por lo tanto, lo habitual es que en la resolución de esa reclamación previa pues te vuelvan a desestimar la reclamación previa que se ha interpuesto y que por lo tanto pues no te den la razón. El porcentaje de éxito es muy, muy pequeño y mi recomendación en todo caso es seguir con la vía judicial que ya tienes abierta, con ese juicio. E incluso, ya os digo, os explicaba recientemente un juicio que nos ocurrió en Canarias, que nos llegó la desestimación pues unas semanas antes, una semana antes del juicio. Si tú tienes en febrero del 24, pues imagínate que en enero del 24 te llegara la resolución, ¿no? Después de todo el tiempo que han tenido para hacerla, pues a veces sucede y normalmente es desestimatoria. Gracias por la pregunta, Vicente. Vamos con otra. José Manuel Díaz Mota dice: fui operado de espalda hace un año y no he quedado bien. Estoy limitado. Me han derivado a unidad del dolor. Me quedan 2 meses de prestación contributiva. ¿Es conveniente darme de incapacidad temporal antes de pedir la permanente? Y para esta última, ¿es mejor esperar estando de baja o solicitarla directamente? Bien, gracias por la pregunta. Bien, el tema de estar de baja o no, de incapacidad temporal, es un criterio que se tiene que mirar caso por caso, con el abogado y demás, ¿de acuerdo? Pero lo que sí que es importante tener en cuenta es el concepto que le llamamos de secuelas. Cuando estamos en esta situación de secuelas, que quiere decir que podemos tener un tratamiento médico, pero que ese tratamiento médico sea conservador y que no vayamos a mejorar nuestra capacidad funcional, ¿no? Y por lo tanto, en ese momento,
es cuando debemos valorar de si pedir una incapacidad o no. Es decir, es irrelevante el hecho de estar de baja médica o prolongar una baja o no, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante que se entienda, ¿eh? Igual que José María, cuando hablábamos del tema del cáncer, decía si lo pido ya la incapacidad o no, y le decíamos que no por este motivo. No está en este concepto de secuelas en ese momento y por lo tanto merece la pena esperar. Pero en un caso como el que comentas, si no hay ningún tipo de tratamiento médico pendiente, quirúrgico, etcétera, que pueda ser relevante, José Manuel, porque ya te intervinieron y ya has hecho la rehabilitación y no hay nada más que hacer. Si sigues con esa limitación, ya estás en secuelas y por lo tanto puedes pedirlo en cualquier momento. Yo no me esperaría tener una baja y agotarla, sino que si no hay tratamientos médicos y ya te han dicho que no hay más que hacer, pues ya está. Entonces sería esto. Claro, ¿hay esa debilitación a clínica del dolor? Pues bueno, quizás sería sensato esperarte a ver cómo va esa clínica del dolor y qué es lo que te acaban diciendo. Gracias por la pregunta. En todo caso, te recomiendo que te puedas suscribir como Premium y ahí también tendrás un abogado que te irá ayudando en todo el proceso para decirte cuáles son las mejores elecciones en ese caso. Vamos con otra pregunta. Monse León dice: tengo una incapacidad permanente por la espalda, pero sufro de agorafobia muy extrema y ahora se ha agravado. He perdido el juicio porque la Seguridad Social dice que mi motivo fue la espalda. He recurrido. No sé cómo hacer para que me consideren la agorafobia. Y ahora tengo revisión y me piden papeles últimos referentes a la espalda. Ya dije que soy intolerante a las medicaciones y que no puedo entregar más documentos nuevos. Bien, Monse, gracias por la pregunta. Bueno, en todo caso, si has ido a juicio o si has recurrido a esa resolución del INS, lo importante es que tengas informes de psiquiatría. Eso es muy importante, que tengas informes de psiquiatría, si pueden ser públicos mejor, en el que se haga constancia de ese trastorno de ansiedad con agorafobia y que por lo tanto pues, los puedas aportar. Eso es lo principal. Normalmente miran las cosas más físicas, pero las psiquiátricas también. Y por lo tanto, si tú tienes informes que acreditan esa situación de agorafobia, que es prolongada en el tiempo y que el tratamiento médico no ha servido, farmacológico y psiquiátrico que te hayan dado, pues se podría pedir una absoluta, pero es muy importante el tema de los informes. Lo digo porque comentas que no puedas entregar más documentos nuevos. Ahí sí que es súper relevante que puedas, para que pueda prosperar esa reclamación que comentas, que puedas aportar informes médicos psiquiátricos que acrediten esa situación en la que te encuentras, de ese sufrimiento, de esa agorafobia que lamentablemente padeces. Muchas gracias, Monse, por la pregunta. Vamos con otras preguntas. Sara RM de Facebook nos dice: llevo 17 meses de baja, voy a pasar ahora por inspección médica. ¿Pueden darme la prórroga los 180 días quedándome tan poco tiempo? Si así fuera, volverían a revisarme a los 18 meses y si me concedieran la demora de calificación, ¿seguiría cobrando el 100% por convenio de la empresa? Bien, gracias por la pregunta, Sara. A ver, lo primero, normalmente esta revisión, aunque no te hayan llevado a los 12 meses al año y está tan próxima a los 18 meses, la van a usar para valorar la de los 18 meses. Eso es lo que suelen hacer. Habrá una resolución, no habrá una prórroga porque los efectos ya han sido prorrogados y por lo tanto lo más normal es que dicten una resolución de la de los 18 meses, de la inicio de incapacidad permanente, y que ese dictamen que vayan a hacer el Tribunal Médico sirva para la resolución esta de los 18 meses. ¿De acuerdo? Sobre el tema que dices de si cobrarías el complemento del convenio, depende del convenio colectivo. El 100% de la empresa, si se pasan los 18 meses, hay convenios colectivos que sí que se aplica y hay algunos que no, que dicen los 18 meses, los 12, eso depende un poco de cada convenio colectivo y también de cada empresa. Hay empresas que, aunque el convenio no lo diga, lo siguen pagando y es una mejora que hacen y se tiene que cumplir en ese caso. En todo caso, ya te digo, la demora de calificación lo veo poco probable. Lo más probable es que haya una resolución ya, pero la que sería de los 18 meses. Gracias por la pregunta, Sara. Vamos con otra. Almoramón dice: el INS ha dejado de pagarme tras la demora de calificación. Dicen: le hemos abonado a la IT hasta el cumplimiento máximo de los 730 días. Hasta que no haya informe médico para resolver su situación, no podemos seguir abandonando la prestación. ¿Es cierto? Y tengo una deuda de 2016 como autónoma. ¿Se quedarían con la total de la prestación de IP o solo un porcentaje? Bien, gracias por la pregunta. Lo primero es, con respecto a lo que sería el pago de la baja, te lo tienen que pagar hasta que se dicta la resolución. Aunque hayan pasado estos 730 días, los 2 años, y es hasta que no se dicte una resolución, no es culpa tuya, y la jurisprudencia del Supremo dice claramente que tienen que pagar hasta que se dicte una resolución. Y por lo tanto, eso podrías reclamarlo esos días, ¿de acuerdo? Que faltan hasta que se dicte la resolución. Eso por un lado. Por otro lado, en relación con la deuda que tienes como autónoma de 2016. Si se dicta una resolución que te concede una incapacidad permanente,
lo que van a hacer es invitarte al pago. ¿Qué quiere decir? Que si tú no pagas toda esa deuda de golpe que tienes con la Seguridad Social, no vas a cobrar nunca la pensión, ¿de acuerdo? Tienes que pagar de golpe y entonces empezarías a cobrar la pensión. Si no lo pagas de golpe, hay otra cosa que se puede hacer, pero esto antes de que salga la resolución. Deberías llegar a un acuerdo para pagar esa deuda fraccionada. Es decir, si tú antes de que haya la resolución llegas a un acuerdo con la Seguridad Social para pagar, me lo invento, 100 euros al mes, aunque tengas una deuda, esa deuda está con un acuerdo y por lo tanto, como hay un acuerdo, tú estás al corriente de pago, ¿vale? Tienes una deuda, pero estás al corriente de pago porque estás cumpliendo un acuerdo que has llegado. En ese caso no te pedirían todo el dinero de golpe, ¿vale? Este acuerdo no se puede hacer una vez te han reconocido la incapacidad. Una vez te reconocen la incapacidad y te hacen esta invitación al pago, es decir, te reclaman toda la deuda, ahí no puedes decir, bueno, pues lo refinanciamos y os pago cada mes tal. No, te van a obligar a pagarlo todo y tendrás que ir a buscar algún banco que te pueda ayudar con esto, ¿eh? Muchas gracias por la pregunta. Vamos con otra. Nos la hace en este caso Juan Ramón Oliver López, que nos dice: ¿un cambio de horario laboral de 40 a 15 horas semanales se puede considerar una modificación sustancial? Por supuesto, es una de las condiciones esenciales del contrato, ¿no? Pues el salario, el horario, los turnos, es decir, clarísimamente, si tú trabajas 40 horas un contrato y te rebajan a 15, vamos, es una modificación sustancial de cajón, ¿eh? Gracias por la pregunta, Juan Ramón. Vamos con otra. Juan Antonio Arenales Santamaría dice: estoy en el punto 3 de la tabla 7 puntos de la IP en la sede electrónica. ¿Es cierto que esos 3 puntos son los que tardan más? Y también quería saber si para la jubilación con discapacidad del 45% esta patología del trastorno paranoide de la personalidad. Bien, gracias por la pregunta. En relación a lo que preguntas, básicamente hemos de tener en cuenta que siempre os digo lo mismo, no le hagáis absolutamente caso a lo que es los puntos de la sede electrónica. Los últimos normalmente son los de calcular la cuantía de la prestación. No quiere decir que te la vayan a reconocer, ¿vale? Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta, porque hay personas que se piensan y que dicen, bueno, estoy en este punto, o en el punto 7, o en el 8, esto quiere decir que me la van a denegar, me la van a conceder. Tenedlo como algo meramente informativo. Lo digo porque muchas veces pues, son erróneos y luego nos llega una resolución que es totalmente distinta a lo que nos pensábamos que podía llegar a ser, ¿vale? En relación a la última pregunta que hacía sobre el trastorno paranoide de la personalidad, en el Real Decreto que regula la jubilación anticipada por discapacidad, que es el 1851 del 2009, se fijan 2 enfermedades mentales que pueden dar lugar a la jubilación anticipada con un 45% más de discapacidad, habiendo tenido esa discapacidad 15 años. Que todo esto está pendiente de reforma, ya lo hablaremos en cuanto salga. Dos patologías, esquizofrenia y trastorno bipolar. Entonces tendríamos que ver muy bien, porque tú nos dices específicamente trastorno paranoide de la personalidad, si esto puede entrar en este concepto de esquizofrenia, ¿vale? Si fuera en este concepto sí que podrías acceder, si no, pues no se podría, ¿vale? Entonces tendríamos que ver muy bien el informe psiquiátrico, un poco analizar la jurisprudencia sobre ese diagnóstico y ver si sería posible acceder con ese diagnóstico o no a la jubilación anticipada de ese Real Decreto. Como os digo, en breve se va a reformar este Real Decreto de la discapacidad y os informaremos al respecto. Muy bien, y aquí acabamos con todas las preguntas de hoy. Como siempre nos despedimos con los agradecimientos que tenemos a Encarna Delgado Castaño, que dice: nos informáis de muchas cosas, sois geniales. María José Bautista dice: muchísimas gracias. Y Olimpia dice: gracias, Jorge, por tu ayuda tan estimable. En fin, en definitiva, muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí una semana más, un viernes más. Y desearos que paséis un feliz fin de semana y nos vemos la semana que viene aquí con nuevos vídeos y con un nuevo Pregunta Jorge, esperando vuestras consultas. Un abrazo enorme a todos.